8:16 en el territorio continental ecuatoriano. Si nos preocupa lo que sucede en el planeta con esta invasión que ha sido rechazada ya de Rusia a Ucrania, también tiene que preocuparnos, tomar conciencia en el Ecuador de lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional tiene dos atribuciones constitucionales: de legislar y de fiscalizar, evidentemente. Sin embargo, los hechos que han ocurrido sí preocupan en el país. Por ejemplo, y hay que señalarlo, hace 48 horas se censuró y destituyó a la superintendenta de bancos, la doctora Ruda Arregui, que por cierto, ella tiene que defenderse como se defendió, con argumentos. Sin embargo, los votos mandan en la Asamblea Nacional. Y hoy lo hemos denunciado y lo repetimos. Hay una mayoría liderada por quienes buscan la desestabilización del país, del correísmo, lastimosamente aliado con un partido respetable que parece que perdió el norte, el Partido Social Cristiano, y el sector correísta de Pachacuti. Hay los denominados rebeldes que basta revisar. Quienes no han seguido como seguimos, vayan, ingresen a la página de la Asamblea Nacional y vean durante los últimos meses cómo han venido votando al menos 9 asambleístas de Pachacuti, los denominados rebeldes, que votan juntos, juntitos con el correísmo. Por algo será, luego de que les agredieron, les persiguieron, les garrotearon, les enjuiciaron. Esa es la realidad. Así está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Con estos antecedentes quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy en estudios: el señor asambleísta independiente César Ron. Nos acompaña también el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti, hoy asesor presidencial, hasta hace poco asambleísta de Creo, Diego Ordóñez, con quien quiero empezar, y también un reconocido analista, el doctor Ramiro Rivera. Quiero empezar con Diego Ordóñez y decirle cuál es la mirada que se tiene, de alguna manera, por estos hechos que vienen protagonizando. Usted tuvo que renunciar, hoy tiene el cargo de asesor presidencial, pero quisiera que nos ilustre para que quede este debate sobre esta situación que vive la Asamblea. Nos preocupa, habiendo las herramientas claras en el país como el artículo 148 de la Constitución, que pudiera haber, es una herramienta constitucional extrema, compleja, difícil, no es simple, como la muerte cruzada. Doctor Diego Ordóñez, ¿cuál es su opinión de lo que estamos viviendo en estos momentos en materia política en la Asamblea Nacional? Muy buen día. Miguel, buenos días y un saludo a los que están en el panel y a todos quienes nos escuchan. Quisiera responder esa pregunta creando un entorno, ¿no? El Ecuador ha enfrentado la peor crisis económica y sanitaria de su historia: pérdida de empleos, empobrecimiento, caída del PIB. El gobierno intentando superar esas dificultades lo ha logrado en alguna manera, con un buen proceso de vacunación, con medidas que han estabilizado la economía fiscal. Los indicadores van mejorando. La economía crece poco a poco, se recuperan empleos, se avisora inversión, se avisora apertura comercial. Todas estas medidas, Miguel, que se reflejan también en el proyecto que ingresó el gobierno el día martes de ley de inversión, están orientados a solucionar o empezar a solucionar uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos comunes y corrientes, que es la falta de empleo. Señalo este entorno porque, en contraste, en la Asamblea, en vez de sumarse a este esfuerzo desde un punto de vista diferente, ¿no?, con el cual se puede conversar, se puede transigir, pero en vez de sumarse a este esfuerzo, intentan a dentelladas apropiarse nuevamente de un organismo, pues, con el cual además el gobierno no ha tenido ninguna relación política ni personal con sus miembros, para desde ese organismo controlar los altos puestos del Estado ecuatoriano, revertir lo que a algunos les preocupa, que pueden ser las glosas, y a otros, esos prófugos
no paguen sus culpas, cuando lo que los ecuatorianos están esperando es que haya que sectores de la política hayan políticos al servicio de sus necesidades, no al servicio de sus intereses judiciales, electorales o personales. Este contraste me parece a mí que no es bueno para el Ecuador, no es bueno para la institucionalidad y no es bueno para la economía de los ecuatorianos. Por eso es que el gobierno invoca nuevamente, pide nuevamente a los sectores que están representados en la Asamblea Nacional, en particular al sector correísta, al Partido Social Cristiano que viene operando desde hace largos años junto al correísmo, y a algunos correístas de Pachacuti que recuperen la sensatez, que nos centremos, que busquemos acuerdos, que discrepemos en torno a aquellas soluciones que el gobierno plantea para enfrentar este grave problema del desempleo. Esta expresión del gobierno del encuentro no es una retórica, es una convicción, es una filosofía. Y no vamos, a pesar de que puedan decirnos que somos ingenuos y necios, no vamos a dejar de insistir en convocar a los sectores políticos a sentarse con racionalidad, con sentido de realidad, sin demagogia, sin consignas, a buscar lo que solucione los problemas de los ecuatorianos. Dejar de lado esa politiquería antigua, esa politiquería del control corporativo de la estructura del Estado para beneficio de esos intereses políticos, electorales y judiciales en estos casos, y aunar esfuerzos para poder salir adelante. Está ahora la ley de inversiones. Hay que discutir esa ley. Hay que votarla según otros puntos de vista. Eso se puede hacer, pero no se puede permitir que una ley tan importante quede soslayada por estos conflictos políticos, por estos intentos de cooptar la estructura del Estado en beneficio de sectores políticos. ¿Y cuál es el panorama, doctor Diego Ordóñez, en el presunto caso que ocurra lo que ya sucedió con la reforma tributaria, que se debata, se discuta finalmente estéril, inútil, porque entró por Ministerio de la Ley? Bueno, hay esos mecanismos, ¿no? Hay esos mecanismos. No cejaremos en exponer ante la opinión pública a aquellos que no son leales, digamos, ¿no? Con estas necesidades de los ecuatorianos. Hay que exponerlos, hay que ponerlos en vitrina. Hay que hacer evidente quiénes son los responsables. Los irresponsables no quieren aportar en términos de construir y están dedicados a destruir. Y convocar a que sean los sectores de la ciudadanía con la opinión pública quienes presionen. Yo soy una persona que estimo muchísimo, valoro muchísimo la opinión pública. Y creo que es muy importante en una sociedad democrática que esa opinión pública se convierta en un poder. Y ese poder presione a aquellos que no entienden que hay que alinearse con los intereses de los ecuatorianos. Ojalá, insisto, Miguel, está la ley planteada y se pueda debatir, se pueda discutir. Siempre se pregunta, y yo leo entre líneas, Miguel, en la pregunta, ¿qué mecanismos existen? Y bueno, el presidente ha dicho, está ahí la muerte cruzada, pero déjame decir una cosa, y esta es una opinión que tengo sobre ese tema. Siempre es un mecanismo, siempre es un mecanismo. Ya esta convulsión que genera la Asamblea, porque no tiene presentación, Miguel, que estén enjuiciados todos, casi todos los altos funcionarios del Estado. Esto ya está enjuiciado, la superintendente de bancos acaba de ser destituida por argumentos absolutamente deleznables, ¿no? Con un nivel de un juicio político vergonzoso. Procurador, contralor, Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, Consejo Transitorio de los 4, Consejo de Participación Ciudadana de los 4, Consejo de Participación Ciudadana de los 7. Esto ya genera inestabilidad, ruido, para aquellos que puedan pensar que en el Ecuador se puede invertir. Un mecanismo de muerte cruzada.
siempre va a aportar también en esa línea de la inestabilidad. Y por eso es que no Pero, es una decisión doctor simple pero Ordóñez, sencilla, ¿no? doctor Que Ordóñez, debería ser, doctor que Ordóñez, debería, no debería ser, que no obstante esté en la Constitución, no claro, debería ser una opción, claro, doctor Ordóñez, porque pero está no allí, el puedo pensar, artículo convencerme de que en 148 lo Ecuador sea dice. imposible ponerse de acuerdo. Claro, doctor Ordóñez, pero el artículo 148 es claro. Hay esta herramienta cuando dice que cuando se obstruya la ejecución de un plan nacional de desarrollo. Si usted dice qué va a pasar con el proyecto de ley de inversiones, si esto no genera buena imagen, daña el plan que tiene el gobierno, al que se lo puede añadir, recortar, pero no obstruir. Si esto ocurre, esa herramienta compleja y difícil, como dije al comienzo, está allí, doctor Ordóñez. Digamos que en esos términos, Miguel, ahí está esa herramienta. Bien, quiero agradecer al doctor Diego Ordóñez y dar la bienvenida a quienes seguimos la bienvenida a. Quisiera continuar con el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti. En primer lugar, para entrar al tema de fondo, que explique al país a través de democracia qué pasó con su voto en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado en el caso del proyecto de ley orgánica de repetición, una ley que necesita el país. Mucho se argumenta que sí hay, pero hay que agilizar los procesos. Y curiosamente, en esa sesión en la que usted inicialmente se abstuvo, luego pidió la reconsideración, es curioso recordar, porque para el registro histórico hay que señalar lo que pasó en la comisión y en donde el asambleísta Fausto Jarrín del correísmo dijo desembosadamente, en mi calidad de abogado no puedo aprobar una ley inconstitucional, claramente producto del empleado de las transnacionales. Hay que respetar sus palabras, pero hay que pedirle, exigirle al asambleísta que diga por qué es ley inconstitucional, cuáles son los fundamentos, que diga, no porque me opongo, porque es inconstitucional sin fundamentos. ¿Qué pasó con su voto y su contribución a esta confusión para que no avance momentáneamente esta ley? Asambleísta Ricardo Vanegas, buen día. Buenos días y buenos días con todos los invitados también, Ramiro, Diego, César. Miren, cuando se puso a conocimiento de la Mesa de Justicia esta ley, Jarrín también dijo que se habían violado procedimientos en la elaboración de la ley. Yo soy muy cuidadoso en los temas jurídicos y por eso al votar señalé que quería revisar casualmente esas violaciones y por eso me abstuve. Luego de que revisé, pedí la reconsideración y cuando se convocó a la sesión el siguiente día lunes, yo advertí a la comisión que para mí la ley estaba siendo muy blanda y que yo había llamado por teléfono al Procurador General de Estado y le había dicho, mire, si nosotros vamos a tener una ley que busque la repetición contra todos aquellos que han causado un daño al Ecuador, tenemos que ser más enérgicos. Y por eso he pedido la reconsideración y espero que usted, que es el autor a través de la Procuraduría de este proyecto de ley, colabore a que en el segundo debate se pueda poner medidas más drásticas. Y a mí me sorprendió. Claro, si me permite, asambleísta Vanegas. Déjeme completar la Claro, idea. pero para eso están ustedes. Viene un proyecto Pero, a con ver, errores, aportarle, reformarle, aumentarle. Para eso están ustedes, para por eso, abonar y mejorar esa ley. Ya. déjeme completar la idea. Entonces, cuando ya se fue a tomar la votación, me sorprendió que el presidente de la mesa legislativa sea ahora él el que se abstenga, porque ya no había razón para la abstención. Y que la justificación que él ha dado, es que él se abstiene porque yo he cambiado de votación. Aquí, si la ley no ha pasado a conocimiento del Pleno con un voto afirmativo, es por culpa de Jaramillo, porque es una facultad que tenemos los asambleístas de abstenernos y luego pedir una reconsideración inmediatamente. Y eso es lo que yo he hecho. Miren, y para entrar al otro tema que usted ha dicho del juicio de la señora superintendente, yo
con mi formación jurídica, observé la defensa de la señora superintendente de bancos. No vi causal que justifique una censura. Y nuevamente hice conocer mi posición, porque ningún inocente puede ser sancionado si no se ha demostrado que es culpable de algo. Y señalé además que aquí no es cuestión de banca o pueblo. Aquí no se puede sancionar a un inocente. Y a la señora superintendenta, la asamblea en su mayoría lo que hizo es lapidarla por hechos que no tenían nada que ver con lo que fue causal de este juicio político. Yo lamento esa actuación de la asamblea, pero eso fue un acto político. Eso no, definitivamente no fue un acto jurídico. No se justificaba y al menos yo no lo justifico. Bien, nos ha descrito el señor asambleísta Ricardo Vanegas con el derecho que le asiste. Por cierto, el asambleísta Alejandro Jaramillo, de Izquierda Democrática, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tendrá que responder ante el país por no facilitar que pase al Pleno para que se debate un proyecto. Ahí se puede, como dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, reformar, recortar, es decir, la decisión que tenga la mayoría de los asambleístas. Bienvenido al señor asambleísta César Ron. ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional? Los últimos hechos me hace acordar una cosa. Cuando a usted le acosaban un 14 de mayo del 2021 para que vote en esa mayoría que pretendía consolidarse, el Partido Social Cristiano con el correísmo. Y usted hay que reconocerlo con valentía, dijo no, no y no, y se mantuvo en eso. Usted hace el escenario si esa mayoría se consolidaba y ahora estaba Henry Klonfle en ese cargo. Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo especial a los colegas panelistas, distinguidos asambleístas, exasambleístas. Y realmente es importante comentar esto, Miguel. El país no puede seguir así. Aquí tenemos que ir al tema de fondo, el tema de institucionalidad del Ecuador, que no cambia después de 40 años de democracia y de unicameralidad. Vemos que la unicameralidad no funciona, no aporta, porque aquí se ha tocado el tema de la muerte cruzada, que es constitucional y es legal y que se puede llevar adelante. Pero la muerte cruzada conlleva también a una elección casi inmediata. ¿De qué? De lo mismo. O sea, vamos a ir a la muerte cruzada para ir a elegir otra asamblea unicameral y a otro presidente de la República para generar más inestabilidad. ¿Para qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué? Entonces aquí lo que tiene que haber es una reforma profunda. Aquí tenemos que, viviendo lo que se está viviendo el día de hoy, el Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser eliminado. Y entonces esa facultad de elección de autoridades de control no se le puede dejar pues a una asamblea unicameral que se van a repartir la troncha. Pues. Entonces tú pones el fiscal, tú pones el contralor, tú pones el superintendente. Eso no puede ocurrir en el Ecuador, porque entonces vamos a retroceder 20 y 30 años a lo que ocurría en los entonces Congresos de la República. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que reformar la Asamblea. El Congreso de la República tiene que tener 2 cámaras para que haya esta suerte de control cruzado político en la Asamblea Nacional, para que la Cámara Baja, ¿no?, nomine a las autoridades de control y la Cámara Alta designe. Entonces tenemos que hacer una reforma por la institucionalidad, por la gobernabilidad del país, para que estas elecciones sean en segunda vuelta, para que pueda haber acuerdos políticos y no el fraccionamiento que tiene hoy la Asamblea. Estas son reformas de fondo que tenemos que buscar, no solo los actores políticos, sino que tenemos que hablar de estas cosas a la sociedad ecuatoriana para que entendamos que esto que tenemos no funciona. Ahora el problema es, asambleísta Ron, ¿cómo y cuándo se implementa esto? ¿Cuál es el camino y cuándo se hace? Porque ese diagnóstico real de este obstruccionismo que está viviendo el país con esta constitución que deviene del 2008, ¿cómo y cuándo hacerlo?
Bueno, hay varios mecanismos. Uno es retomar, porque ahora en marzo 18, 19 se vence el año donde se negó esta posibilidad de reforma que vino de la vertiente ciudadana, que tendría que ser una reforma llevada, una enmienda parcial, una reforma parcial llevada adelante por la Asamblea Nacional nuevamente. La otra es, en base a la sentencia que hay de la Corte Constitucional, que el presidente de la República, en su calidad de colegislador, lleve adelante una consulta popular, pues, para que se aplique lo que ya se decidió hace muchos años, pero hoy sí ya de manera muy clara, para que ese Consejo de Participación Ciudadana sea eliminado, o al menos se le disminuya sus funciones, para que no elija autoridades de control y solamente promueva la participación ciudadana, se le limite su accionar, ¿no es cierto? Y luego, una reforma que nos tiene que llevar necesariamente, producto de esto que se quiere cambiar, a cerrar la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que haya pues las elecciones de la nueva Asamblea Nacional bajo esta modalidad, esta bicameralidad, donde para ser senador no puede pues haber las mismas reglas y condiciones de ser asambleísta el día de hoy, que solamente se limitan a 18 años de edad, ya no tener ningún problema judicial en general en el Estado ecuatoriano. Tiene que subirse la vara, pues, y ya la Corte Constitucional también ya se adelantó, dijo que era discriminatorio pedir título académico, y entonces lo discriminatorio sería pedir título académico para elegir a los ministros de las Cortes, a las autoridades de control. Se tiene que subir la vara. Mayor responsabilidad política. Se tiene que subir la vara, Miguel. Y entonces habrá que hablar de 40 años de edad, habrá que hablar de 20 años de experiencia al menos, para que la calidad de ese Senado sea lo que estamos esperando todos los ecuatorianos, que sirva para tamizar y revisar tanta ley mala que sale de la Asamblea Nacional, que sirva para esto que estamos hablando, el control cruzado político, para elegir las mejores autoridades de ternas que vengan de procesos de selección, porque el Ecuador, ¿cómo va? No tiene futuro, Miguel, no tiene futuro. Entonces, este es un tema donde el propio presidente de la República, el gobierno nacional, tiene que analizar, tiene que empezarse a hablar en el país de estos cambios, de estas reformas, porque Miguel, si no sabe lo que está pasando, que la Asamblea está amodorrada, muy cómodo, estamos todos sentados calentando el puesto, con honrosas excepciones en la Asamblea Nacional, con honrosas excepciones, que son muy pocas, calentando el puesto, pues, llevándose el sueldito. Pero cuando se trata de estos cambios, de reformas, ¿no?, de trabajar por el futuro, por el Ecuador, esto no funciona, resulta pues que no hay ninguna iniciativa. Y las iniciativas se quedan en las mesas, como esta que acabamos de analizar, que cuando se tiene que tratar de una ley de repetición tan importante, que tiene que ir a debate, que tiene que ir a discusión. Para eso es la legislatura, tiene que ir al primer debate para que se discuta, ¿no es cierto? Resulta que el propio presidente de la Comisión de Justicia no vota para que no haya informe. Una vergüenza. Entonces, una vergüenza. Estas cosas claro, son cuando las que hablan no en la Asamblea, lo que usted dice, asambleísta Ron, de empleo, seguridad, de educación, seguridad social, desnutrición crónica infantil, esto quisiera oír el país, pero eso no escuchamos. Ahora, la idea suya de retomar al año de esta negativa de la iniciativa ciudadana, ¿habrá los votos para eso? ¿Habrá la voluntad política para cambiar esto? Miguel, ¿cómo están las cosas? No. No. ¿Cómo están las cosas? No. Pero hay que decirlo, pues. Hay que decirlo, hay que plantearlo. Claro, hay que retomar. Yo estoy trabajando en el tema. Estoy trabajando en el tema. Yo, César Ron, estoy trabajando. Y no le hace desde ahora. Porque yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, Miguel, y lo he dicho claramente. Si la Asamblea sigue como está, mejor cerremos la Asamblea. Que creo que el pueblo ecuatoriano va a aplaudir cerrar la Asamblea. Pero también en esta situación democrática de poderes, una salida institucional, ¿no es cierto?, de equilibrio de poderes, ¿no es cierto?, de peso y contrapeso que se necesita en la democracia, tenemos que buscar caminos. Yo estoy planteando un camino donde los ecuatorianos, pues, a través de una consulta popular, decidamos nuestro futuro y hagamos las reformas, porque esta Constitución que está vigente, prácticamente, Miguel, es imposible de reformarlo. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera, un reconocido analista, columnista de diario El Comercio. Precisamente ayer nos ilustraba con un tema
muy importante, y recuerda a Kelsen, recuerda a Smith sobre las teorías políticas, y se pregunta, se debate en la Asamblea Nacional cómo cambiar este panorama en medio de los fantasmas y las amenazas de una desestabilización. Doctor Ramiro Rivera, muy buen día. Por favor, el audio. Desea que un saludo cordial a Ricardo y a César, y un gusto también compartir con Diego Ordóñez este encuentro. Bueno, a lo largo del mundo, Miguel, los parlamentos no siempre gozan de buen crédito. En general, los parlamentos viven entre el desencanto, el descrédito y la repulsión ciudadana, así como la política. Todas las instituciones donde se ubica la política o se residencia la política tienen un enorme deterioro en su legitimidad, en su representación y en su credibilidad. Y eso es lo que está pasando nuevamente. Ese es un punto. El otro punto, como de alguna manera lo ha notado el asambleísta Ron, este es un hecho recurrente en la historia de los últimos 40 años y pico. Roldós fue asediado por los patriarcas de la componenda. El gobierno del presidente Hurtado siempre estaba al filo del colapso y tenía 5 gladiadores en el parlamento, entre los que estaba Julio César Trujillo, Wilfrido Lucero y otros distinguidos ciudadanos. Igual, el gobierno del ingeniero Febres Cordero también fue bloqueado, hay que decirlo. En los segundos 2 años del gobierno de Rodrigo Borja hubo un desfile de enjuiciamientos políticos cuando perdió la mayoría. Y esa historia entonces se repite con Sixto Durán Ballén y el resto de gobiernos que vendrán en el futuro. En estas décadas tiene usted 3 golpes de la calle. El uno, pues, en 1997 al señor Bocarán, en el 2000 al doctor Jamil Mawad y en el 2005 al coronel Gutiérrez. Entonces, estamos hablando de una democracia, yo diría, de construcción inconclusa, frágil, débil, donde lamentablemente los ecuatorianos, y me refiero a los ecuatorianos en particular a las élites dirigentes, en donde hay que involucrarnos a todos quienes hacemos opinión, no hemos comprendido que el secreto de la democracia es la convivencia, el respeto a la diversidad, el diálogo, el buscar políticas de Estado que le den una salida al Ecuador. Hay una dialéctica, yo diría, de salvajismo en el Ecuador, cuando todos los que pierden, lo único que desean es que el que ganó le vaya mal, se liquide, se vaya al cuerno, bajo la idea de que si el presidente en ejercicio fracasa, entonces fulano, sutano, mengano, perencejo podrán cosechar la presidencia de la República en la próxima elección. Casi es imposible que se piense en los grandes problemas nacionales. Ya lo ha descrito de alguna manera Diego Ordóñez con claridad. El gran problema, digamos, es que tenemos un gobierno débil con una representación parlamentaria muy pequeña y con la minoría más grande, que es la del correísmo, que no necesariamente estará pensando en la democracia, en la transparencia, en la paz, en la convivencia democrática. Ya ven ustedes cómo de manera absolutamente irracional se inadmite aún a trámite la ley que permite que el Estado reclame, reivindique, haga posible que los rateros devuelvan lo robado. Solo faltaría aquí que haya una resolución con mayoría donde aplaudan al que es rico por el robo y condenen al que tiene una fortuna por el trabajo. Es que esto es absolutamente irracional. Y me parece que esta crisis, esta pugna de poderes, si cabe la expresión, este bloqueo, este problema de ingobernabilidad, nos está llevando a un límite extremadamente peligroso. Porque al parecer
lo que representa es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, esa cosa horrible, fea, disfuncional, que solamente favoreció para el ejercicio de la hegemonía del poder, está siendo disputada a dentellazos, a mordiscos, como si fuesen fieras salvajes. No están pensando en la gobernabilidad, no están pensando en una mayor calidad de la representación. Y entonces no se puede tensar las cuerdas al extremo. Ya lo ha dicho el doctor Ordóñez. El tener en lista casi a todos los dignatarios de los órganos de control en fila para el enjuiciamiento político. El amenazar con destituir a la presidenta de la Asamblea. El pretender tomarse por asalto el Consejo Administrativo de la Legislatura, pues es algo absolutamente irracional. Por cierto, que la Asamblea o cualquier otra institución del Estado podrá ante la Corte Constitucional formular una demanda interpretativa de la Constitución para que declare inconstitucional un acto legislativo. Porque en Estado constitucional no es el Parlamento el que está por encima de todos. Pues obviamente es la máxima expresión de la representación política, aunque esté desacreditada, pero en el ordenamiento constitucional es la Corte Constitucional la que lee y la que interpreta el sentido de los actos estrictamente constitucionales. Y me parece que el presidente debería pensar en que si este conflicto, la clase dirigente y las élites no son capaces de buscar una vía de salida, de escape, de oxigenación, de reordenar las cosas para que esto sea viable, no debería descartar, decir, vea, los políticos no podemos resolver este problema, que sean los ciudadanos quienes diriman el sentido por donde deba ir el Ecuador. Y para eso está vigente el artículo 148 de la Constitución, que eventualmente les puede facultar al presidente constitucional de la República que por grave crisis interna y conmoción pueda disolver la Asamblea Nacional. Ya va a ver ahí cómo reaccionan algunas personas que podían haber llegado de chiripazo. O sea, ¿usted cree que algún partido va a lograr 16 o 17 legisladores tan fácil como les vino? ¿O 28 o 48? Difícilmente. Eso sería una posibilidad. Obviamente, eso crea una crisis más aguda. Eso le daña la imagen al Ecuador. Pero lo que están haciendo, ¿acaso no daña la imagen del Ecuador? La imagen del inversionista que quiere venir acá y sabe que no hay reglas del juego, que no se respetan las leyes, que no se respete el ordenamiento, que se persigue el fracaso de un gobierno, que se quiere tomar como presa de un solo bocado e engullirse el Consejo de Participación porque les da hegemonía en el ejercicio del poder. Todo eso hace daño. Y obviamente al final, trascendiendo este tema y la coyuntura, me parece que César Ron tiene la razón. Es decir, asuman la tarea de una reforma estructural al sistema político para que sea más funcional, ya ni siquiera para el gobierno del presidente Lasso. No le condenemos al resto de gobiernos del futuro al martirio, al sufrimiento de estar buscando voto por voto a cambio de prebendas, de espacios, de parcelas del poder. Eso es tremendo. Es decir, la fragmentación en la composición del Parlamento afecta el tema de la gobernabilidad. Yo no quiero profundizar más, solo dar un ejemplo que lo entenderán pues los estudiosos de la política, los parlamentarios, los legisladores, los académicos. La gran tragedia de la Alemania que terminó bajo el fascismo, el nazismo hitleriano, se originó en la famosa República de Weimar de 1918, que le dio a la República de Weimar una fragmentación en el Parlamento que lo único que hizo es caotizar la crisis política. Y en medio de ese caos, de ese relajo, de ese tumulto, de lo que se desbarató, surgió la imagen mesiánica de un populista que en ese momento era don Adolfo Hitler. Es decir, un llamado entonces ahora, Miguel, a la sensatez, a la cordura,
a la racionalidad. Yo diría, una cosa es el correísmo que se apuesta a la desestabilización, pero me parece que en el resto de bloques hay gente que sí piensa en el país, que le preocupa la estabilidad democrática y que no quiere que esto se tense al extremo de que provoque, diríamos, el colapso de esta frágil democracia. Asambleísta César Ron, ¿cómo se ha planteado sobre la base de lo que usted ha propuesto, cómo lograr esta reforma estructural? Lo decía Ramiro Rivera, y un llamado a la sensatez, a la cordura. ¿O es que no hay espacio, no hay oídos en la Asamblea? Y hoy se pretende llevar a cabo ese plan que tiene la mayoría de iniciar arrasando, o fue ya desde antier con la censura y destitución de la superintendenta de bancos, arrasando con instituciones, organismos de control y con la propia presidenta de la Asamblea. ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar? Miguel, lo primero, que Ramiro Rivera de manera muy clara ha comentado, cuando ya se agotan pues las instancias que ya están agotadas, no queda más que recurrir al pueblo ecuatoriano, que es el soberano. No queda más. Por eso habrá que hacer el último esfuerzo, como lo estoy planteando yo, y lo voy a seguir haciendo, y que seguramente le tocará al Ejecutivo iniciar también este proceso de planteamiento de reforma para la reinstitucionalización del país a futuro, porque no va a ser para ahora, pero sí para futuro, que permita pues la gobernabilidad del país. Lo otro, dentro de la Asamblea, y esto no nos debería asustar, se puede pedir cuentas, se puede llevar un proceso, debido proceso, ¿no?, para que la presidenta dé cuentas de su gestión. Pero eso es lo que manda la ley. Pero si se quiere ir fuera de la ley, y porque tengo los votos y la dictadura del voto, voy a generar más convulsión en este país y me voy a comer a la presidenta de la Asamblea Nacional, entonces ya nos estamos cambiando de andarivel. Ya estamos en un proceso, ¿no es cierto?, en el que, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue? Nuevas autoridades, nuevos miembros del CAL, juicios políticos, todos los que están en carpeta. ¿Y cuándo trabaja y cuándo legisla la Asamblea? Y bloquear las denuncias de corrupción que se han hecho, es decir, cambiar esa composición. Claro, ¿cuándo legisla la Asamblea? Porque hemos pasado de un proceso de hace 8 años, que no había fiscalización y no había ningún juicio político. Hemos pasado en este periodo al otro extremo, porque en el anterior periodo, en el que también fui asambleísta, hubo juicios políticos, hubo control político, hubo una serie de interpelaciones en la Asamblea, pero no como ahora, pues. Ahora hay que esperar turno para cumplir con la ley y turno para ir saliendo de este chorizo de juicios políticos. Incluso se quiere atropellar los turnos, o sea, ya no me gusta, me urge tomarme el Consejo de Participación, que espere el resto. Adelántame, pero la ley es la ley, por eso digo, la ley de la Asamblea tiene que ser cumplida por todos. Así es que procesos de control sí hay. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer dentro de la ley. Lo que no se puede hacer es lo que usted está mencionando, Miguel. Como yo quiero acomodarme, primero he presentado un juicio político a 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana para esta nueva mayoría, porque estos otros 3 son mis amigos y entonces a esos no los toquemos. Amigos y parientes. No, eso se llama acomodo. En el Ecuador tiene que terminarse el acomodo. El juicio político al Consejo de Participación Ciudadana tiene que ser a los 7, que se vayan todos. Tiene que haber cambios y por lo tanto tiene que haber procesos transparentes sin acomodo. Y eso lamentablemente, esa señal que sigue dando la Asamblea Nacional del acomodo, es la que el pueblo ecuatoriano rechaza y seguirá rechazando siempre, y que también la rechazo yo. ¿Y qué cree que va a pasar en las próximas horas? Yo no me voy a prestar para este jueguito, pues conmigo no cuenten para esto. ¿Qué cree que va a pasar en las próximas horas? Yo creo si tienen mayoría. Yo creo que van a seguir con el proceso, y si tienen los votos, porque para destituir del cargo de presidente de la Asamblea solo se necesitan 70 votos, porque no es para destitución del cargo de asambleísta, que ahí se necesitan 91 votos, ¿no es cierto? Es para destitución del cargo de presidente, por las distintas razones
que tienen que estar enmarcadas dentro de la ley, se necesitan 70 votos. Y después de la señal inequívoca del día martes en el juicio político, la señora superintendente de bancos, Miguel, los votos sí los hay. Lo que no hay es las razones, porque no solo puede ser todo político y peor politiquero. Tiene que cumplirse con la ley. Así es que veremos qué es lo que pasa en estos días. Creo que hoy es un día muy importante. Es posible que hoy se presente el proyecto de resolución para iniciar esta investigación a la presidenta de la Asamblea Nacional. Así que tenemos 3 plenos, a las 11, a las 2 de la tarde para iniciar el tratamiento y discusión del uso progresivo de la fuerza, y a las 7 de la noche para discutir todos esos proyectos que están represados y esas resoluciones que están represadas en la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa el día de hoy. Creo que este es un día muy importante, no solo para la Asamblea, sino para la democracia y para el Ecuador. Doctor Ramiro Rivera, frente a este panorama, quizás entre los tantos problemas políticos, sí preocupa qué pasa con los liderazgos políticos en el país. Uno que busca la desestabilización, desesperado por la impunidad, ha hablado del Laufer, el prófugo en Bélgica. Y el otro, penosamente hay que decirlo, en el ocaso de su vida política, luego de una gestión excelente en la alcaldía, en el puerto principal, ahora que pase nomás, que ocurra todo lo que quiera, aliados a esto, ¿eso le hace bien a la democracia y al país? Bueno, uno de los problemas del Ecuador es, además del empobrecimiento de la ciudadanía como consecuencia de la crisis económica, la crisis social, la pandemia, las catástrofes, es el empobrecimiento de la política. Ya lo ha dicho César Ron con mucha claridad. Los enjuiciamientos o las adjetivaciones no serían justo universalizarlas. Hay parlamentarios que se preocupan, que son sensatos, que reflexionan, que no están cegados por la pasión o les importe un comino el Ecuador. No, creo que el Ecuador sí le importa a alguna gente. Pero esa representación tan empobrecida no se percata que sus actitudes, sus pasiones, su irracionalidad le hace un enorme daño, no solamente al gobierno del presidente Lasso, le hace un enorme daño a la imagen internacional, luego de varios esfuerzos del gobernante de abrir los nuevos espacios de vínculos, de tratados de libre comercio o relaciones multilaterales más allá del fanatismo ideológico. El Ecuador pasó 10 años en el club de los chicos malos del mundo, aislados de todo, y ahora vivimos la consecuencia de esa nefasta e irracional política. Se supone que en democracia, Miguel y los estimados amigos asambleístas lo comprenden a plenitud, que lo que tiene que tener vigencia es las reglas del juego, las normas, el ordenamiento jurídico, la Constitución y el conjunto de leyes que existen en la República. Es decir, el imperio de la mayoría. Sí, aunque sean 7, 4 son la mayoría, como lo fue hasta hace algunos meses al servicio de la agenda del correísmo. Hoy tiene usted una mayoría en otra orientación. Eso debemos respetar, el principio mayoritario o la regla de la mayoría. Pero la regla de la mayoría y el principio democrático en una sociedad democrática no puede abusar de ese imperio de la mayoría. Ya lo ha dicho César, no es suficiente tener los votos, es que es condición sine qua non primero tener la razón, la justificación, el argumento. Caso contrario, habríamos caído en la tiranía irracional de la mayoría que ya fue advertida por los grandes padres del constitucionalismo en el siglo XIX. Si este tema, Miguel, se tensa, no tiene sentido que un gobierno tenga que vivir más de 3 años en un calvario. Más vale un fin dramático que un drama sin fin. Más vale un fin espantoso que un espanto sin fin. Si esto no se entiende en la mayoría correísta de la Asamblea,
de volver a tener una visión de racionalidad. Creo que el presidente de la República tiene un instrumento que esa constitución fea, horrible, farragosa, mal redactada, fea, tiene al menos un instrumento en el 148. El recurso de la disolución de la Asamblea y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones, también para el presidente y también para legisladores, sin descartar lo que ya se ha dicho, el imperativo de una reforma política para darle gobernabilidad a este pobre país manoseado, vilipendiado, maltratado, que vive patinando, dando un paso adelante y 3 pasos atrás. Eso no es posible ni se debe admitir. Muchas gracias por el aporte. Aquello que tiene que abrirnos los ojos para ver esta realidad a los ecuatorianos, dejar ese desdén, esa indiferencia y ver lo que está ocurriendo, porque este país se merece otro futuro, otro destino. Quiero agradecer la participación y el aporte del asesor presidencial Diego Ordóñez, el asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacuti, el asambleísta independiente César Ron y el analista el doctor Ramiro Rivera. Muchas gracias por el aporte y seguiremos pendientes de nuestra democracia, que hay que defenderla. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Información de esta incursión de Rusia en Ucrania y ya volvemos. Muchas gracias. Huir casi con lo opuesto ha sido la reacción de la mayoría de la población ucraniana. ¿Qué vamos a hacer ahora?, se lamenta esta mujer. En muchas ciudades rápidamente se han llenado los refugios y el metro. Pensamos que bajo tierra será más seguro, dice esta pareja que lleva al gato.